Muy buenos días, Dios les bendiga grandemente en el amor de Cristo este día miércoles 15 de marzo del 2023. Son las 8:10 de la mañana. Yo estoy aquí para compartir la palabra del Señor. Escuche bien, parece que ustedes están sordos. Digo la palabra del Señor, no digo la palabra de la Evanidalia, no, la palabra del Señor. Y esta es la obra del Señor. Y aquí sí habla la palabra del Señor. Aquí no se viene a misa. Los que van a misa andan como quieren. Pero el verdadero evangelio que registra la Biblia, no andamos como nosotros queremos. Andamos como el Espíritu Santo quiere que andemos. Así es que yo para ser yo de Dios, tengo que andar desnuda. Para ser yo de Dios tengo que andar desnuda porque las desnudas son las de Dios hoy en día. Es así, son de Dios. Y las que se sujetan como el Espíritu quiere y a lo que la palabra manda, esas no son de Dios. ¿Qué cosas, vea? En los tiempos que estamos, como dijo la misma palabra, que a lo malo le llamaría bueno y a lo bueno malo. Porque así están de ciegos y sordos la mayoría. Dios les bendiga grandemente en el amor de Cristo. La palabra hoy está en el Nuevo Testamento, está en el libro de Juan. El libro de Juan 3, en el 18 me respaldo lo que mi Señor me dio. Esta palabra que el Señor me dio noviembre 4 de 2022 a las 11:46 de la mañana. Dijo el Señor, los que han creído serán salvos y los que no ya han sido condenados. Se van a enojar con la palabra. Se van a enojar con la palabra porque se les dice el pecado. A mí nunca me vas a doblegar las manos para que te hable de la desnudez. Yo estoy para señalar la desnudez. Porque yo busco en la Biblia, en mi ignorancia, porque yo no sé la Biblia, en mi ignorancia busco a dónde hay una desnudez en la Biblia. Y toda la Biblia me registra santidad, santidad Jehová, santidad Jehová. Toda la Biblia me registra santidad. En ninguna parte veo yo que me registre desnudez. Así es que no entiendo qué demonios es el que están viviendo y con la Biblia. Porque no es que la Biblia mienta, no, la Biblia no miente. Los mentirosos son los que no la viven. Porque la Biblia es perfecta. La Biblia es perfecta si la vivimos. La Biblia no vino a mentir, no. Los que mienten son los que la usan y las que usan la Biblia. Esos son los mentirosos, no la Biblia. Déjenme decirles. Porque ahora todos van copiando, quién sabe a qué demonio van copiando. Pero nadie copia al verdadero evangelio. Nadie copia al verdadero Dios. ¿Cómo es que dices que le sirves a Dios si eres de Dios? ¿De qué Dios eres? ¿Del Dios con la D de dedo pequeña? Porque al que yo le sirvo es un Dios grande, poderoso. El Dios de lo imposible. Al que le gusta y alaba y bendice y premia la santidad y la obediencia. Pero de cabros y de cabras está lleno el mundo. Déjame decirte. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santo mi Señor. Sakimo. Tati Shamanda. Loka Shamandera Tisho Kiramasha Kera. Ay si Kiramasho que. Arati que Shaneraba Kibu Shebe Shamaritu Sheba. Habrán muchos burladores, dice el Señor. Habrán muchos burladores, dice el Señor, que negarán la eficacia de mi verdadero evangelio. Negarán la eficacia, dice el Señor. Saki Marato Koshe. Yo no veo que el diablo mande a santificar a nadie. A mí el diablo no me manda a santificar. Y si yo le sirviera al diablo, anduviera desnuda como todas las congregaciones, como las que ustedes dirigen. Cobardes que no tienen los pantalones para hablar de la santidad, porque son vendidos, son unos Judas Iscariotes, son como los políticos, que por un plato de lenteja
Venden su alma. Su alma se la han vendido al diablo. Pero tú puedes vender tu alma a todos los demonios que hayas en la tierra. El problema es que llevan a las almas a la perdición con tu falsa doctrina. Con tu falsa doctrina, con tu falso evangelio, con tu desnudez que hay en las congregaciones. Que no les dices a las cabras que se tienen que ataviar, que tienen que orar, que tienen que recibir el bautismo del Espíritu Santo. No, porque ni tú lo tienes. Muerto, hueso seco. Y luego dicen, es que Dios me revela. ¿Qué Dios te revela? ¿Qué Dios te revela? El que diga que Dios le revela y anda como cabro y andan como cabras, son mentirosas. Porque no les puede revelar Dios y no se cubren y siguen desnudas y siguen desnudos. ¿Cómo es que Dios les revela? Esos sí son demonios. Esos son demonios. El Nazareno andaba desnudo. El demonio no te pone reglas. No le importa si te cubres o no. El demonio no le interesa. A Dios sí le interesa. Porque Él quiere que tengamos vida después de la muerte. Porque Él quiere que el sacrificio que Él hizo en la cruz valga la pena. A Él sí le interesa. Y Él a santidad los ha llamado. Porque Él a los que están en la Biblia, en el Nuevo Testamento, les llamaba santos. ¿Por qué les llamaba santos? Porque aquellas personas andaban en santidad. Y los que andan en santidad son santos. Pero los que no visten en santidad son hijos del diablo. No me vas a decir que no. Sean mujeres o sean hombres. Y yo no vengo a decir que yo soy santa. Porque cada quien dice la misma palabra, que el que dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso. Porque todos tenemos pecado. Unos más que otros. Uno más grande, otro más chiquito. Tal vez tú tienes menos, tal vez yo más, tal vez otro menos. Pero siempre tenemos pecados. Porque si no lo sabes, somos pecadores. ¿Por qué somos pecadores? Porque si le preguntamos a Dios cómo estamos delante de Él, va a decir que somos pecadores, porque no estamos a la voluntad de Dios. Y todo aquel que no está de la voluntad de Dios es pecador. Pero no podemos ir. Estamos en las cosas de Dios para perfeccionar. No podemos ir. En vez de perfeccionarlos, no podemos ir y quedarlos en Egipto tal cual. Jugando al que pierda se quita una prenda. Pero ustedes han perdido porque se han quitado todas las prendas de santidad y viven una endemoniez en ustedes. Y no les gusta que se les digan que son pecadoras porque andan desnudas. Es que el que hace pecado vive en el pecado y anda desnuda. Le molesta la ropa. Porque al diablo le gusta lo encuerado, al diablo le gusta la desnudez, al diablo. Pero las verdaderas siervas de Dios, las que procesan piedad, se cubren, se cubren, se cubren, no andan enseñando nada. Yo a raíz de este tiempo, yo no vengo a decir que soy santa. No vengo a decir que soy santa. Yo no te puedo decir que eres la Virgen María cuando no lo eres. No te lo puedo decir. Porque si fuera la Virgen María, Dios ya hubiera cambiado la palabra. Pero no son. Porque las estatuas se cubren de pie a cabeza. Ni las estatuas andan con la cabeza derramada, desnuda. Ni las estatuas andan con la cabeza desnuda. Ni las estatuas. Hasta las estatuas de las católicas andan la cabeza cubierta. Así es que tú eres peor, doble hija del diablo, porque no te cubres. No llegas ni a estatua de palo, porque andas desnuda. ¿Y quieres que te diga que no es pecadora? Que dicen que yo solo hablo de que son pecadores. ¿Y por qué crees que vino Dios? La mentirosa eres tú. Y estás diciendo que Dios es mentiroso. Porque Dios vino por pecadores.
Si no, no hubiera muerto mi Jesús. Si no hubiéramos sido pecadores, ¿por qué vino mi Jesús entonces? ¿Por qué vino mi Jesús? Vino por pecadores, para alcanzar la gracia y alcanzáramos salvación. Pecadores. Pero resulta que vino por pecadores y ustedes siguen siendo pecadores. Y con Biblia. Son una vergüenza. Son una vergüenza. Vamos a la palabra. Estoy grabando aquí en la otra cuenta, hermano, y tal vez no vas a ver que me enfoco ahí, aquí. Es que estoy grabando también, pero que quiero que la palabra salga en las dos. En las dos. Quiero que también haya palabra ahí. Santo para taisake. Landa kandarato shemenarita maiso. Anda kisa mara tu koshem ayani koshe. Anda kisho monari kisha maneke. Ati kirisa maneka maiseki narebo shaba. Tika sarabaise takibo. ¿De qué son? Dice el Señor. ¿De dónde son? Los desconozco, dice el Señor. ¿De dónde son? Dice el Señor. Porque no procesan ni piedad, dice el Señor. Desnudez hay delante de mí, dice el Señor, en sus corazones y en sus mentes, no digamos en sus cuerpos, dice el Señor. Desnudez es la que hay, dice el Señor. Ay, sí, qué manera va seca. Es más fácil señalar y murmurar como el burro, dice el Señor. Ladrar como los perros, dice el Señor. Y rebuznar como los burros, dice el Señor. Es más fácil, dice el Señor, que doblar rodilla y recibir el bautismo del Espíritu Santo, que quien te va a guiar a toda verdad y te va a enseñar cómo vestir, dice el Señor. Ay, santo poderoso, ay, qué mamaco. Pero no, dice el Señor. Andan tocando aquí, tocando allá, tocando aquí, porque no saben ni de dónde vienen, dice el Señor. Saquímonos. Los tiempos, dice el Señor. Los tiempos son ordenados. El tiempo lleva su evaluación perfecta, dice el Señor. Se sabe si va a llover porque está nublado. Se sabe si no hay sol porque va a llover porque está nublado. Pero el tiempo va perfecto. Ustedes no van ni conforme al tiempo, dice el Señor. Porque el tiempo es perfecto. Se sabe cuándo va a ser noche y cuándo se va a ser día. Cuándo va a llover y cuándo va a haber sol y cuándo va a estar nublado, dice el Señor. Pero ustedes no saben nada, dice el Señor. Nomás saben abrir las jetas, dice el Señor. Y están muertos, muertos, muertos al pecado. Muertos al pecado, dice el Señor. Cuando no hayan pecadores como ustedes dicen que no, que solo del pecado se les habla, dice el Señor. Entonces voy a cambiar la palabra, dice el Señor. Entonces va a cambiar la palabra. Pero mientras, no, dice el Señor. Mientras no, vas a seguir escuchando que son pecadoras, Dalilas, Jezabel, dice el Señor. Sinvergüenzas, dice el Señor. ¿Qué es lo que viven? Dice el Señor. Que Dios pregonan, dice el Señor. ¿Qué es lo que llevan? Dice el Señor. Santo poderoso. Ay, papá. Ay, Padre mío. Ay, Santo poderoso, Rey de gloria. Santo, mi Señor bendito. Ay, Sara Marzo, Kima. Está hablando Satanás. Como a ti te revelan que yo no soy de Dios, entonces está hablando Satanás. Pero yo no entiendo. Estos hombres son de aquellos que dicen, no me gusta la pera y se la hartan. Porque si yo sé que un canal, no, la persona no es de Dios, yo no me voy a meter a escuchar a John Aguayo, de ninguna manera. Al Diego Ortiz de ninguna manera. A Cachuluna, a Guillermo Maldonado, a todos los de Lance, no los voy a escuchar porque sé que no son de Dios. Y a muchos que Dios me los ha revelado para que sepa y no me acerque a ellos. Y no voy a estar diciendo yo, no son de Dios y voy a estar viendo ahí. No. ¿O qué eres tú? ¿Te gusta acercarte y vivir, acercarte y compartir con los endemoniados entonces? Por eso estás aquí. Por eso estás aquí, porque yo estoy endemoniada. Y porque no soy de Dios, por eso estás aquí. Sakamai saki narabaki mozo. Tika saramai seki marabakushe. Quisiera ver cómo tienes tu casa. Quisiera ver cómo anda tu familia. Quisiera ver cómo tienes tu mujer. Quisiera ver quién eres tú que vienes a hablar. Perro sin vergüenza. Sakina mako. O shaman de que tarito shemenari. Ay, sonamaki vose. Arati. Ay, señora. Ay, señor. Kama. Sekina rabakibo.
no que soy del diablo, pues van a escuchar al diablo. Soy del diablo, van a escuchar al diablo entonces. Si no quieren escuchar al diablo, váyanse. Sinvergüenzas. No saben reconocer lo santo de lo profano. Van mezclando las cosas. Van blasfemando. Mas no sabes que tú con tus blasfemas, doble condenación acarreas para ti. Porque dice el Señor que aunque pataleyes y hayas blasfemado contra el Espíritu Santo, no tenemos salvación. Aunque te santifiques, aunque hagas lo que hagas y te pongas de cabeza y vengas a Cristo múltiples veces, no tienes perdón porque blasfemaste en contra del Espíritu Santo. Y todos van blasfemando en contra del Espíritu de Dios Santo, poderoso. Ay, papá. Ay, para más sequina más. Yo le sirvo a un Dios vivo, que no es sordo, que mira y escucha. A ese le sirvo yo. Y pone en su lugar cuando los tiene que poner en lugar. Cuando tiene que ser piadoso, es piadoso. Pero cuando tiene que lanzar juego, lo hace también. Sacó a ese más hoy santo poderoso. Vamos a la palabra. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Aquí me respalda lo que mi Señor me dio aquí. Porque no ha creído porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ay, santo poderoso, no. Para que sus obras no sean reprendidas, para que sus obras no sean sacadas a la luz. Porque dicen que están con una Biblia, con los pecados ocultos, con las masturbaciones, con todo lo inmundo, con los pecados ocultos ahí. Porque son una tumba, son unas letrinas. La letrina se mete absolutamente todo. Son una letrina. Porque para que no digan para que digan que todas las puertas de la casa están cerradas. Sí, están cerradas las puertas de la casa, las ventanas, todo está cerrado, claro. Pero adentro está la inmundicia. Adentro está la inmundicia. Yo lo que sueño, bueno, malo, yo lo grito aquí, lo digo aquí. Porque yo no voy a estar de hipócrita, fingiendo lo que no soy, con una Biblia y tragándome los malos sueños, tragándome lo malo que revela el diablo. Revela el diablo inmundicia, porque el diablo te pone tentación porque sabe de lo que careces. Cuando mi Jesús estuvo en el desierto, tuvo hambre. ¿Qué le puso? Le dijo que convirtiera la piedra en pan, porque tenía hambre. Pero hay un mundo con Biblia, diciéndose que es santo, diciéndose que es santo, que no tiene ventanas abiertas ni puertas abiertas. Claro que no, porque todas las tiene cerradas con la inmundicia. Pero si abren esas puertas y salen las raíces de lo enraizado que está todo lo que tienes adentro de las puertas. Nosotros, como con Biblia que decimos que somos, debemos de tener una vida transparente. A eso los manda el Señor. Una vida transparente, sin ataduras, sin absolutamente nada.
¿Por qué no les gusta venir a la luz? Porque les van a hacer lo mismo, lo que les he hablado aquí, antes de leerlo. Lo mismo. Porque quieren aparentar que son las Santas Marías. Quieren presentar que son las santas mujeres, cuando solo Dios sabe lo perversas que son. Hipócritas es lo que son. Yo no soy hipócrita. No soy hipócrita. Nunca lo he sido. Y no lo voy a hacer aquí delante del Señor. Las cosas como son. Las cosas son como son. Se puede distinguir lo que es del Señor y lo que es del diablo. Se puede distinguir claramente. Pero no porque los sueños me llevan a mí, no me lo voy a callar. Lo voy a contar para que ese espíritu salga, para que ese espíritu no vuelva jamás. No me voy a quedar ahí callada, cubriendo al espíritu malo. No, poniéndolo ahí. Ahí quédate. Y luego cuando se te antoje, te muestras otra vez en otro sueño. Que eso es lo que pasa con los que están ocultando todos sus pecados. Y son santos, dicen. Dios mío. Mas el que practica, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Y quién es la luz? Es mi Señor Jesucristo. Y todo aquel que hace lo malo y no se aparta de lo malo, aunque lleve una Biblia, aunque diga que es de Dios, aborrece a Dios. Porque no obedece. Porque cuando amamos al Señor, lo sujetamos al Señor, lo sujetamos a la palabra, lo sujetamos a lo que dice aquí. Lo sujetamos, nos cuesta, pero lo tenemos que sujetar a Él. Si pregonamos que somos de Él, los tenemos que sujetar. Pero tú que predicas y no te predicas a ti misma ni a ti mismo. Ustedes mismos que dicen que no se roban, son delincuentes. Ustedes mismos que hablan de santidad no la viven. Ustedes mismos que ni la conocen porque no la viven. Lo que está escrito es para vivirlo. Para eso es para vivirlo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es que no les gusta que les reprendan sus obras. No les gusta. No los gusta. Porque siempre queremos fingir lo que no somos con la doble máscara. Siempre queremos aparentar lo que no somos. De eso vive el mundo. De eso vive la gente de apariencia. Ya deja de vivir de apariencia. Porque por apariencia no engañas a Dios. A Dios no le impresionas con apariencia. Porque Dios sabe de dónde cogíamos. Dios sabe perfectamente de dónde cogíamos. A Dios no se le puede engañar. Y viven de puras apariencias. De apariencia viven. Algunos. Y al otro las apariencias se les salen aquí. Con los cortes de la barba. Con los cortes de los bigotes aquí. Se les salen las apariencias. Eso se descuidan demasiado. Que les sale la apariencia aquí. Con unos resurados horribles. De vagina. De Playboy. Y son los que están allá. No se quitan los relojes. No se quitan los anillos. ¿No has leído donde dice la palabra? Que ni oro, ni plata, ni ninguna baratija. ¿No que eres predicador? Mentirosos, mentirosas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Para que sus obras sean hechas en Dios. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Está diciendo que mi Señor vino al mundo a salvar al mundo. Al que creyera, ese iba a tener vida eterna. Al que creyera en mi Señor Jesucristo. No quiere decir que el Señor vino al mundo y ya porque vino al mundo es salvo. No, el mundo tiene que venir a un arrepentimiento. Si tú eres mundano, tienes que venir a un arrepentimiento en Cristo Jesús y declarar que mi Señor, y decir: yo confieso a mi Jesús, yo confieso a Jesús como mi Salvador, como mi Señor, y hacer lo que se hace el proceso. Llegar a las aguas, recibir bautismo de agua, luego del Espíritu Santo, es un proceso. Y vamos en ese proceso. Pero en ese proceso vamos dejando las viejas criaturas, las viejas vestimentas, porque es un proceso. Pero el que no ha dejado las viejas vestimentas ni las viejas mañas, se quedó en el proceso. Se quedó y va a morir en el proceso. Por eso es importante el bautismo del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos diga cómo lo vamos a vestir. Y aunque se oponga el diablo, tenemos que patear al diablo y seguir adelante con nuestra vestimenta. Le guste o no al diablo, porque no venimos a satisfacer al diablo. Venimos a defender una sana doctrina. Venimos a hacer luz, venimos a hacer sal, venimos a representar el nombre de mi Jesús, porque los ha puesto como testimonio que los que viven en Él nuevas criaturas son y cambian su vida. No pueden ser los mismos, como que dicen que son de Dios y su vida sigue igual. Sigue igual. Si ahora en vez de estársele predicando al mundo, en vez de estársele predicando al perdido allá, ahora se le está predicando al de adentro. Porque el de adentro el de adentro es que anda perdido. El de adentro anda perdido. ¿Y por qué? Porque ya no tiene 7 demonios. El mundo tiene una clase de demonios, pero ustedes tienen doble porque están jugando con el nombre de Dios. Y cuando se juega con el nombre de Dios, ya no se tienen una parte de demonios, se tienen doble demonios. El mundo está allá, el mundo gira. Pero ahora Dios, la palabra no es para el mundo. Ahora es para los con Biblia. Porque ellos son el otro mundo. Porque ellos decidieron apartarse del mundo y armar su propio mundo, su propia inmundicia. Su propia inmundicia en las congregaciones, su propio evangelio. Porque ese no es el evangelio de Dios. Ese no es el evangelio de Dios. Porque nunca Dios se va a sujetar a lo que tú quieres. Nunca. El evangelio verdadero es para que nosotros lo sujetemos a Dios. No es para que Dios se sujete a nosotros. Dios nunca se va a sujetar a nuestras pasiones, a nuestra desnudez, a nuestra lascivia, a nuestras mentiras, a nuestras blasfemias. Jamás se va a prestar a hacer semejante cosa, porque Dios es santo, santo, santo. Y los que le sirven a Él tienen que ser adoradores, tienen que ser en el espíritu. Porque Dios es espíritu y para comunicarse con Dios tenemos que estar en el espíritu para hablar con Dios, para que Dios te dé la palabra, para que Dios se comunique contigo, para que Dios te diga qué le va a dar a un pueblo perverso que hay. Pero ¿de qué hablan ustedes? ¿A quién Dios le da la palabra? A mí no me vengas a decir que Dios te da la palabra, porque por tu fruto lo puedo ver que no es Dios quien te da la palabra. Porque si Dios diera la palabra, las congregaciones estuvieran diferentes. Sin embargo, ahí no está Dios por ningún lado. Porque lo que son ahí son animales perversos. Animales perdidos. Son potreros. Son potreros. Son cabras. Son yeguas. Son mulas. Ahí no hay ovejas. Ahí no hay ovejas. Y Dios no vino por potreros. Dios dio la vida por ovejas. Dios dio la vida por ovejas, no por mulas ni cabras. Y yo no vengo para que te agrade el mensaje, de ninguna manera. Yo no vengo a quedar bien con absolutamente nadie, porque yo no vivo de limosnas, yo no vivo de ofrenda, yo no vivo
de cositas de amor. Yo no vivo de eso. Por eso las cosas como son. Porque mi Dios vino a quitar todito eso. Porque aquellos se vendían. Y estos ladrones que se venden para hablarte bonito. Estos ladrones que se venden para esconderte la verdad. Estos ladrones que se venden para que andes desnuda. Estos ladrones que se venden. Porque si te ofenden, no les vas a dar la limonita de amor. Porque de eso viven los haraganes, ladrones. Donde dice la Biblia que tienes que extorsionar a los hermanos. ¿A dónde dice la Biblia que le tienes que robar a los hermanos? Dice, da de gracia lo que de gracia recibiste, sin vergüenza ladrón. Así dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. ¿O no dice así? El evangelio no se vende. El evangelio no se vino a morir mi Jesús para venderlo de ninguna manera. Porque dijo mi Jesús, no. Si es que van a vender la verdad, la vendieron. Cambiaron la verdad por mentira, por unas monedas. Por unas monedas se esconde la verdad. Por una moneda no hablan de la santidad. Por una moneda no hablan de la santidad. Por una moneda hasta estás pagando para que te lleven al infierno. Porque estás pagando para que te lleven al infierno. Porque al infierno vas a ir con todo lo que le das a estos sinvergüenza y te llevan al infierno. Porque no te llevan a ningún lado. Yo no les vengo a nadie, le vengo a decir, imiten a la hermana Idalia, viven a la hermana Idalia. No. Vivan la palabra. Vivan la palabra. Sujétense a la palabra. Vive la palabra. Como dice la palabra, viva. No vivas como yo, viva como dice la palabra, como Dios los manda que vivamos. Porque la gloria y la honra es de mi Señor Jesucristo. La honra y la gloria es de mi Señor Jesucristo. De Él. Lo que sí me ha enseñado mi Señor. Yo no soy de Dios porque no estafo. Yo no soy de Dios porque no quito dinero. Esas son las obras del diablo. A mí Dios no me ha mandado a vender el evangelio. A mí Dios no me ha mandado a vender porciones, a vender medidas de evangelio, a venderlos por medida te lo voy a vender. No me ha mandado a eso. Me ha mandado a señalar el pecado, a señalar las sinvergüenzas. Me ha mandado a señalar el pecado. Me ha mandado a exhortar lo malo. A eso me ha mandado el Señor. No a vender por medidas la palabra. Cobardes, sinvergüenzas, que como el Saúl vendió su primogenitura, tú por menos que eso has vendido tu alma al diablo. El diablo tiene el alma tuya. Y junto con la tuya lleva a las demás personas perdidas ahí, que piensan que desnudas andan bien, que piensan que sin el manto andan bien, que piensan que así como potrancas con los grandes tacones andan bien, que piensan que usando ciertas ropas andan bien. Mentiras. Y son los mismos pastores que están ahí de sinvergüenzas. Porque ni ellos mismos conocen a Dios. Ni tú conoces a Dios, ni tu familia conoce a Dios, ni tu mujer conoce a Dios. Ninguno mentiroso que dice que conoce a Dios. ¿Cómo dices que conoces a Dios? Si con tus hechos lo niegas. El que conoce a Dios cambia su forma de vivir porque le conoce a Dios. Nadie puede conocer a Dios y seguir siendo el mismo. Nadie puede conocer a Dios y seguir el mismo, estancado. Nadie puede conocer a Dios y seguir con las mismas vestimentas. De ninguna manera. El que conoce a Dios cambia su forma de vivir, cambia su vestimenta, cambia absolutamente todo. Sin embargo, todos dicen que son de Dios. Y viviendo como los mundanos, viviendo peor que los mundanos, imitando al mundo. Aquí te voy a poner unas viejas de perfil. Vas a ver las con Biblias y la mundana. A ver si miras diferencia. Están iguales.
Están iguales. Están iguales. ¿Tú crees que mi Jesús vino a morir para que las cosas siguieran igual que las del mundo? ¿No leen donde dice que somos un pueblo separado? ¿Que no debemos de imitar al mundo? ¿No debemos de ligarlos al mundo? ¿No debemos de acercarlos al mundo en la forma como el mundo vive? ¿Qué está diciendo? No hables como el mundo, no actúes como el mundo. No te resures como el mundo, no te vistas como el mundo, no imites los que hay en el mundo. Pero ustedes están lejos de Dios. Muy lejos están de Dios. Lejos, a leguas están. Por eso no le conocen y desconocen la verdadera doctrina. La desconocen porque no la han escuchado. El verdadero evangelio es de mujeres que procesan piedad, de mujeres que procesan piedad de pie a cabeza, de mujeres ataviadas, mujeres que no andaban en la desnudez, solo las Jezabel y las Dalilas, pero a las Jezabeles se las hartó los perros. Así es, todas aquellas Jezabeles se las van a hartar los perros por jugar. Aquella maldita jugó con el nombre de Dios. Aquella maldita se levantaba contra los profetas. Aquella maldita quería matar lo que era de Dios. Y los perros se la hartaron. No digamos la Dalila. La Dalila sedució a un hombre de Dios. Se le metió a un hombre de Dios. Y terminó enterrada, sepultada aquella perra. Pero no aprenden. No aprendan, quieren vivir lo mismo. Si es que la Biblia no quedó, no, que lo malo no quedó para que tú repitas lo malo, quedó para que no lo repitas. Ah, no, es que como la Dalila lo hizo, yo soy Dalila también. Es que no quedó para que tú imitaras a la Dalila, quedó para que no la imitaras, porque como quedó la Dalila aterrada, y vas a quedar tú, y como quedó la Jezabel hartada por los perros, vas a quedar tú también. Para eso quedó. Como ejemplo a no seguir. Ah, no, pero cuando somos pecadores, en vez de decir, no, me arrepiento y me reconcilio con mi Jesús, porque soy pecadora, soy perversa, me voy a reconciliar. No. Pero ellas lo hicieron, yo también. Como aquellos que dicen, ah, Pedro lo negó 3 veces. Yo no voy a imitar a Pedro. Yo no voy a imitar a Pedro. Porque lo que Pedro hizo quedó para que tú no lo hagas. Pero tú lo vas haciendo doblemente. Porque Pedro lo negó 3 veces y se arrepintió. Y lo puso como ángel de la iglesia. El hermano Pedro fue la primera iglesia del Señor. Fue la primerita. Y de ahí salieron las demás. El hermano Pedro. Sin embargo, ustedes niegan con sus hechos al Señor. Y lo siguen negando y lo siguen negando. No se arrepienten. No se arrepienten de sus malas obras. No se arrepienten de robar. No se arrepienten de darle vuelta a tu prójimo y sacarle la cartera. No te arrepientes de estafar a los que se congregan. Donde dice que tienes que robar por hablar la palabra. Donde dice, si mi Señor dice en el Nuevo Testamento que predicó. Y no habla que el Señor recogía dinero. No habla de ninguna manera que recogía dinero. Ah, no, pero ¿qué dice aquí? Acá dice, le vas buscando porque como de eso vives. Yo no me voy a buscarle donde hay dinero porque no vivo. El propósito por el cual me ha puesto Dios aquí es para llevarles la verdad y enderecen sus vidas y se salven y busquen ahora que hay tiempo. Yo no vengo por los panes ni los peces. Yo no vengo por lo que tú tienes. Yo no vengo por eso. Yo vengo a hablarte la verdad. Yo vengo a hablarte el verdadero evangelio. El verdadero evangelio que registra la Biblia. El verdadero evangelio por el cual mi Jesús vino a morir. A ese te vengo a enseñar. A ese que a nadie te lo enseña. A ese que no conoces. A ese hermoso te vengo a enseñar. Al que murió por ti. Al que murió por mí.
al que los habla de santidad. Desde Génesis y Apocalipsis, a ese te vengo a presentar yo, a ese que lo están negando, a ese que lo están representando como perverso. Ese no es mi verdadero Dios. Es el que registra el verdadero evangelio. El que dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el evangelio que dejó aquí escrito. Aquí no dejó nada más nada. Ese es el verdadero evangelio. Donde dice, como mujeres ataviadas que procesan piedad. ¿Qué está diciendo? Que procesemos piedad. Que no provoquemos a nadie a tentaciones. Que no permitamos que nuestra vestimenta, que nadie los mire. Tenemos que cubrir nuestros cuerpos para no llamar a nadie a lascivia, para que nadie los ande viendo las curvas, para que nadie los ande viendo los pechos, para que nadie los ande elogiando el cabello, que si te brilla, que no te brilla. De ninguna manera. Debemos de ser como dice, o no dice la Biblia, que se atavíen como mujeres que procesan piedad, o esos versículos se los pasan por el calzón, y como las cabras se hartan esos versículos y nomás leen lo que a usted les conviene, como aquellos. No es que esto me gusta y esto no. Déjame decirte que la palabra de Dios no es para sortearla. La palabra de Dios, aunque los pegue a nosotros mismos, que estamos llamados a predicar el evangelio, tenemos que hablarla. No tenemos que esconder nada. Porque desde aquí empieza la espada. La espada empieza desde aquí hacia afuera. Así empieza la espada. No empieza a machetearte a ti y yo me aparto. No, yo me aparto porque para mí no es, no. Para todos es. La espada es para todos. Aquí nadie se aparta. Pero todos le ponen cargas a la gente que ni ellos mismos la llevan. Predican algo que no viven. Predican un Dios que ni lo conocen. Hablan de una santidad que ni la desconocen. Hablan de una espiritualidad que a saber qué espíritu se les mueve en ellos. Porque están más muertos. Más muertos que un cementerio. Totalmente muertos. ¿Y de qué espíritu hablan? ¿De qué llenura hablan? ¿De qué hablan? Si los carnudos se ríen de las cosas de Dios. Si los carnudos les molesta la reprensión. Si los cabros y los carnudos dicen que ellos son de Dios. Y que las cosas de Dios, esas son del diablo. ¿Qué me va a hacer a mí que yo trato con carnudos diariamente? Con carnudos que vienen a ponerme la Biblia en la cabeza cuando Dios los exhorta, cuando Dios les dice, eso no me agrada. Levantan la Biblia y que te calles, que así dice Dios que te calles. Dios no tiene dos bocas. Dios no me va a mandar a exhortar a un demonio. Y luego se va a ir allá y le va a decir, dile que yo te estoy hablando, que se calle. Por favor. Por favor. Fíjense qué demonio es. Yo no puedo creer que una persona que viva como el mundo, sin preocuparse por Dios, sin preocuparse por honrar a Dios, sin preocuparse quién es Dios, pueda ser de Dios, pueda ser espiritual, hablando como el mundo, hartándose todo lo del mundo, viviéndose todo lo del mundo, viviendo como el mundo, nada más con una Biblia. Yo no creo que sea el Espíritu Santo que habla de ahí. Ahí sí yo puedo decir que hay un espíritu malo ahí, que quiere terminar con atacar al verdadero Espíritu de Dios. Porque Dios no es buchinchero. Dios no me va a decir, sierva, exhorta ya, y te va a ir allá y le va a decir, no, lo que ella dice es mentira. Dios no es así. Dios no es navajero como nosotros, que somos chismosos, que nos gusta levantar falso, que nos gusta las contiendas, que nos gusta el buchinche. Dios no es así. Dios no es así. Porque Dios es santo, santo. Y Dios no va a decir, ve allá. Y luego te va a ir a decir al oído, no es así. Por favor, ¿quiénes son los confundidos? ¿Quiénes son los que tienen espíritus de confusión? Espíritus inmundos. Los espíritus que tenía
la perra de la Jezabel y el Acab. Y al pobre, al verdadero de Dios, lo tenían a golpes lo tenían. No, porque él no hablaba lo que ellos querían, no. Pero aquellos sí, aquellos toditos, aplausos, toditos hablaban lo correcto. No, pero aquel, Micaías creo que era, a él no era de Dios, él no era de Dios. ¿Por qué? Porque no bailaba como ustedes. Porque no bailaba como ustedes. Porque no se desnudaba como ustedes. Porque no se codeaba como ustedes. Por eso. A todos les habla Dios. Y si a todos les habla Dios, ¿por qué están las congregaciones como están? Por todas las naciones, por todos los rincones del mundo. ¿Por qué hay una desnudez del diablo? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta vieja empantalonada? ¿Por qué hay tanta vieja empantalonada? ¿Por qué hay tanta vieja pintada? ¿Por qué hay tanta vieja con anillos, aretes, relojes? ¿Por qué? ¿Y si les habla Dios? ¿Y si ustedes son de Dios? ¿Por qué viven todas esas vanidades? ¿Y si ustedes son de Dios? ¿Por qué no viven como dice la palabra? Tanto hombres como mujeres. ¿Por qué dicen que son de Dios? ¿Qué les hace decir que son de Dios? ¿En qué? ¿En qué demuestran que son de Dios cuando dice la misma palabra? Que el mismo Espíritu da testimonio que somos de Dios. El mismo Espíritu es el que da testimonio. Y tus vestimentas, por supuesto. Pero dicen, yo soy de Dios. Yo soy de Dios. Y con brinco más y se les salen las tetas. Porque aquí andan desnudas. Y ya no se diga aquí. Ponte en que sea una balsinica ahí. No, pero yo me fijo qué cosas. Cuando hace frío, si se ponen gorro por el frío. Mira, ojalá si todo el tiempo hiciera frío. Para que todo el tiempo anduvieran cubiertas la cabeza de burra que cargan. No. Pero mientras, andan con sus greñas como las Playboy. Las Playboy se sueltan el cabello. Las Playboy andan con el cabello suelto porque con el cabello van provocando, con el cabello van fornicando y luego se lo hacen aquí. Y se lo dejan aquí las Playboy. Porque de aquí sale una fantasía de sus greñas. Eso es lo que eres tú. Eso es lo que eres tú cuando no usas tu manto. Y no me vengas a decir que el cabello es tu manto. No me vengas a decir que eso ya rayaste con eso. Ya aburres con eso. Entonces traen un manto las Playboy. Las prostitutas y las rameras traen un manto entonces. Las que viven de la pornografía traen un manto entonces. Porque de ahí se guindan para hacerles lo que les hacen. Entonces las yeguas traen velo. Entonces se equivocó Dios. Se equivocó Dios entonces. Porque le puso velo a las prostitutas, le puso velo a las yeguas, le puso a las mulas. Entonces se equivocó Dios. Déjame decirte que la equivocada eres tú, no es Dios. Dios le bendiga.